En esta ocasión, como pueden ver, vamos a estudiar la clase 1.5, donde hablaremos de las características de las figuras simétricas. En este caso nos dice el problema de inicio, tal cual ustedes lo pueden ver, que la gráfica es simétrica con respecto al eje R. R se llama la línea roja que ustedes están viendo aquí. Esta línea roja punteada, esa línea se llama R. Se dice que es simétrica con respecto a ese eje porque si usted recorta esta figura y la dobla por la línea punteada, es decir, que el doblez sea exactamente la línea roja punteada, entonces le van a coincidir los vértices correspondientes. Es decir, al doblarlo, B le va a quedar encima de F, C le va a quedar encima de E, a eso se refiere. Necesariamente le van a quedar totalmente encima porque es simétrica la figura. Luego, lo que nos pregunta el problema, ¿son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE? Para saber si son perpendiculares podemos utilizar una escuadra para poder hacer una medición. Yo aquí lo voy a simular, la idea es que ustedes para esta clase van a necesitar su estuche de geometría. Vean cómo lo voy a poner. Tienen que fijarse en lo que voy a hacer. Exactamente en este lugar su escuadra forma un ángulo de 90 grados. Exactamente este ángulo que se forma ahí es de 90. Entonces lo que vamos a hacer es montarlo sobre la figura y vamos a verificar si exactamente encaja ese ángulo de 90 grados. Entonces vamos a traer la escuadra. Como dice el lado BF, lo vamos a poner sobre BF. BF es este lado que estoy señalando. Mire. Entonces voy a poner la escuadra para comparar BF con la línea punteada. Pueden notar ustedes qué fue lo que sucedió. Miren, ahí he montado perfectamente BF sobre la línea punteada. Aquí está BF y aquí está la línea punteada. El ángulo quedó perfecto, mire. Como el ángulo quedó perfecto, entonces son perpendiculares. Recuerden que perpendiculares significa que forman ángulos rectos. Entonces ya vimos que forma ángulo recto porque perfectamente encajó el ángulo de 90 de nuestra escuadra. Eso es con respecto a BF. Ahora hay que hacer lo mismo pero con CE. CE es el de abajo, entonces podemos compararlo de manera similar. Voy a voltear la escuadra y ahora la voy a poner sobre el lado CE. CE es el de aquí abajo. Y lo voy a poner a la par de la punteada, mire, para ver si coincide. Y ahí, como pueden ver, estoy poniendo la escuadra y quedó también el ángulo de 90 grados. Encajó a la perfección. Mire, aquí se formó el ángulo recto. Como ahí se forma el ángulo recto con la escuadra, entonces podemos concluir que son perpendiculares. Es decir, tanto BF como CE son perpendiculares al eje de simetría. Y lo hemos comparado con algo tan sencillo como una escuadra. La idea es que usted dibuje la figura y que también de la misma manera lo pruebe y lo demuestre con la escuadra, tal cual lo acabo de hacer yo. Ya vieron que no tiene nada complicado el asunto, es bien fácil. Solo es cuestión de práctica. Veamos el siguiente. Compara los segmentos BH y FH. ¿Cómo son sus longitudes? ¿Quién es BH? Vale, les está pidiendo que comparen desde B hasta H y desde H hasta F. Y lo que quiere es que demuestren cuál es la relación entre sus longitudes. Entonces vamos a abrir el compás. Agarra su compás, el que le sirve para hacer circunferencias, ¿verdad? Y va a poner la punta del compás en B y la punta del lápiz en H. Mire. Ahí para que la abertura del compás represente de manera exacta el tamaño del segmento, BH. Cuando usted ya haya hecho eso, va a levantar el compás, pero no le va a modificar la abertura. Con la misma abertura lo va a poner entre H y F. Mire, y usted va a verificar que son del mismo tamaño. Si ustedes pueden ver, son exactamente del mismo tamaño. La abertura del compás lo demuestra. Mire, usted pone la abertura del compás aquí y del otro lado es exactamente del mismo tamaño. Mire. Entonces podemos decir claramente que las longitudes son iguales. BH es igual a FH. Por último, me pregunta por CG, que es el de aquí abajo, con EG. Tengo que comparar estos dos lados. Voy a hacerlo de manera similar. Mire, aquí me falta un poquitito de tamaño. Ahí lo voy a acomodar para que sea el tamaño más o menos preciso. Ahí está, más o menos exacto. Aún me falta
milímetro quizás. Usted sí lo puede hacer de manera más exacta en su dibujo. Ahí puede ver el compás. Esa abertura es del tamaño CG. Ahora voy a levantarlo y lo voy a poner entre G y E. Y tiene que ser del mismo tamaño. Mire, quedó perfectamente del mismo tamaño. Con su compás usted puede demostrar que son exactamente del mismo tamaño. Súper fácil, mire. Entonces podemos concluir que son iguales las longitudes. Comparemos todas las respuestas de una sola vez, que es lo que acabamos de hacer con las figuras y los instrumentos. Ya vimos con la escuadra, verificamos, aquí montaron la escuadra en el libro de texto, mire, y aquí se forman los ángulos de 90 para poder concluir que son perpendiculares. Entonces, efectivamente, la recta BF, que es la que va desde aquí hasta aquí, y la recta CE, que va desde aquí hasta aquí, es perpendicular a la recta R. ¿Por qué perpendicular? Porque forman ángulos de 90 grados esos segmentos con la recta punteada. Aquí utilizamos el compás para medir los tamaños y vimos que de aquí hasta aquí era el mismo tamaño que de H hasta F. Luego vimos que C y G es del mismo tamaño que G hasta E. Por último, eso fue lo que comparamos en el C, lo que acabo de decir aquí abajo. Súper fácil, es lo que ustedes tienen que hacer. En resumen, en una figura simétrica, la línea que conecta dos vértices correspondientes corta el eje de simetría perpendicularmente, es decir, forman ángulos rectos. La longitud desde esta intersección a los dos vértices correspondientes es la misma. Ahora van a hacer algo similar ustedes con esta figura. Miren. ¿Cómo se intersectan el eje de simetría y el segmento BE? Traigo una escuadra y móntela aquí. Si forma ángulo de 90 es porque son perpendiculares. Eso es lo que va a responder en la A. Y en el caso de B, ¿qué otro segmento tiene la misma longitud CF? Mire, CF es de aquí para acá. Mida con el compás y luego mida FD. Si son iguales, entonces FD va a ser el otro segmento que tiene la misma longitud. Y así sucesivamente. Lo mismo en el triángulo de abajo. Pero necesitan los instrumentos de geometría. Si no los tienen, díganles a sus papás que les consigan el equipo de geometría, estuche de geometría con compás para que puedan hacer esto. De lo contrario, solo observando lo que yo hago no van a aprender. Es necesario que ustedes practiquen.